Explotan la tierra, el agua y nuestras manos. Una mirada a la situación de las trabajadoras y trabajadores extranjeros agrícolas en Canadá. Dicen que soy canadiense nomás porque aquí trabajo. Ya trabajé en la verdura y también en el tabaco. Me la paso en el greenhouse, trabajando con afán. Ya flaco y descolorido, pero es de tanto sudar. Pero me dijo un amigo: el sector agrícola canadiense ha dependido históricamente del reclutamiento de mano de obra extranjera, un fenómeno que en la última década se ha duplicado. Durante el año 2010, cerca de 35.000 trabajadores y trabajadoras agrícolas extranjeros llegaban a Canadá a través de programas de migración temporal. Hoy, esta cifra supera los 60.000 y todo apunta a que esta tendencia seguirá en aumento. Los programas de migración temporal han sido la solución para los países del norte frente a la escasez de mano de obra en sectores que generalmente no ofrecen buenas condiciones de trabajo. Esto es una tendencia a nivel mundial y Canadá es visto como un ejemplo a seguir, inspirando a otros países a la creación de programas similares. Sin embargo, este modelo se sostiene sobre la precarización y la vulneración de los derechos de las y los trabajadores extranjeros temporales. En el caso de las trabajadoras y trabajadores agrícolas que vienen por primera vez a Canadá, varios describen el shock que viven al constatar que las promesas que se realizaron en su país cuando fueron reclutados no tienen relación con las difíciles condiciones de vida y de trabajo que enfrentan en las granjas canadienses. Gran parte de las y los trabajadores agrícolas dicen desconocer o tener poca información sobre las condiciones laborales y sus derechos en Canadá. ¿Cuáles son los programas que otorgan un permiso de trabajo temporal y cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son los problemas ligados al proceso de reclutamiento y a los permisos de trabajo cerrados, atados a un solo empleador? ¿Por qué, a pesar de los años de trabajo y de la demanda creciente en el sector agrícola, es tan difícil el acceso a la residencia permanente? Ahondaremos en esto a través de los testimonios de trabajadores agrícolas y de miembros del Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes, CTI, organización que aboga por la defensa de los derechos de las personas migrantes. En primer lugar, ¿cuáles son los programas que existen? Existen dos programas que tienen características distintas en cuanto a la duración de los permisos de trabajo y los costos que debe asumir el empleador y las y los trabajadores con respecto al transporte, el alojamiento y el seguro de salud durante el periodo laboral. Por un lado, está el programa de trabajadores agrícolas temporales estacionales conocido bajo la sigla PTAS, que es un acuerdo bilateral entre Canadá, México y ciertos países del Caribe. El permiso de trabajo temporal tiene una duración de 6 semanas a 8 meses. Al término del contrato, es necesario volver al país de origen y regresar la temporada siguiente si es seleccionado. Sobre los costos de transporte, es decir, el pago del pasaje de avión, es cubierto una parte por el empleador y el costo que se debe asumir debe estar señalado en el contrato de trabajo. Con respecto al alojamiento y el seguro de salud, es el empleador quien debe costearlos y no tiene el derecho de deducir estos gastos del salario de la persona trabajadora.
En el caso de las y los trabajadores provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, vienen a Canadá a través de la componente agrícola del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, conocido bajo la sigla PTET. La duración del permiso de trabajo es de máximo de 2 años. El pago del pasaje de avión es asumido en su totalidad por el empleador. Sobre el alojamiento, el empleador puede descontar un máximo de $30 semanales. Con respecto al seguro de salud, es pagado en totalidad por el empleador. En este programa existe, además de la componente agrícola, el componente de bajo salario. Esto hace que personas que vienen a través del componente de bajo salario a trabajar en el campo agrícola, haciendo diferencias en las condiciones de salarios de las y los trabajadores presentes en una misma granja, aunque mantengan las mismas condiciones con respecto al alojamiento y el pasaje de avión. Hay que señalar también que el salario mínimo en la provincia de Quebec es de $13.50 y subirá a $14.25 en mayo 2022. En la provincia de Quebec existen empresas de reclutamiento de mano de obra agrícola extranjera que colaboran con agencias de reclutamiento en los países de origen para el proceso de selección de las y los trabajadores que llegan a Canadá a través de estos programas. Si bien las diferencias en los programas parecen claras sobre las condiciones laborales en las cuales llegarán las y los trabajadores, existen una serie de irregularidades durante el proceso de reclutamiento. El problema con el reclutamiento. En teoría pareciera que estuviera todo reglamentado, pero en el hecho, en la práctica, sucede que la mayor parte de las veces las y los trabajadores están pagando cifras estratosféricas que no tendrían por qué pagar. Estos trabajadores adquieren deudas desde el momento que les cobran cantidades, digamos, que no pertenecen exactamente a los gastos del programa, como los biométricos, como el permiso de trabajo, como la visa o incluso el boleto de avión, sino que solo para poder registrarse en el programa les piden recomendaciones de gente que ya haya estado en el programa, y entonces esa persona les cobra también por recomendarlos. Entonces, a veces son las mismas agencias que tienen ese negocio por afuera de las agencias. He constatado los montos que las y los trabajadores deben pagar cuando pasan todo el proceso de reclutamiento y pueden ir desde los $1,000, $2,000, $3,000 canadienses hasta $15,000. Después, con ello viene un montón de violaciones a sus derechos, porque es exactamente en el momento que estas agencias los reclutan, que comienza toda la violación de derechos. Porque después, ¿qué vemos? Vemos contratos de trabajo no en el idioma original, digamos, no en español, contratos de trabajo en francés, en una lengua que las y los trabajadores no entienden, no comprenden. Vemos contratos de trabajo muchas veces donde especifican una cosa y después dicen otra. Por ejemplo, el salario. A veces se dice en el contrato que ellos van a ganar por hora y cuando llegan acá ganan por peso, por cosecha, por kilo. El contrato que firman pues es en su país de origen y desde ahí empiezan un montón de violaciones a los derechos de las y los trabajadores, porque ni siquiera obtienen copia de estos contratos que ellos firman, y al mismo tiempo estos trabajadores llegan aquí ya totalmente endeudados para poder pagar los costos tan altos de reclutamiento ilegalmente, porque muchas veces no se requiere pagar eso. Bueno, primero que nada que es ilegal pagar esas cifras por afuera de lo que tendrían que pagar, y también tiene que ver con que los trabajadores no comprenden el contrato sobre el programa que están viniendo. Es decir, si tú eres un trabajador o una trabajadora que viene sobre el PTA, estás obligado a pagar el boleto de avión, pero ese trabajador no sabe, porque nadie le explica que existen 2 programas, ¿no? Entonces, el otro, el que viene bajo el TET, el empleador tiene que pagar el boleto de avión,
Pero muchas veces tampoco los trabajadores saben eso y también les hacen descuentos ilegalmente porque no tienen conocimiento, no comprenden la diferencia de los programas, no comprenden los derechos y las obligaciones de un trabajador ni las obligaciones del empleador con respecto a todos los montos que se les carga. Entonces, sí, para uno, como para mí, que yo soy organizadora comunitaria, me dedico a la defensa de derechos laborales, aún es confuso entender bien los programas, a qué tienen derecho, cuáles son los montos, qué pagan los trabajadores, qué no pagan los trabajadores. Muchas veces puede ser aún más complejo para el mismo trabajador o trabajadora. Eso hace que estos trabajadores vengan ya en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces nosotros lo hemos denunciado y sin embargo aquí en Canadá la ley hoy día, la Comisión de Normas de Trabajo está regulando estas agencias que hacen el reclutamiento. El problema es la regulación en las agencias que hacen el reclutamiento en los países de origen, ¿no? Es ahí donde comienza el problema. Y que muchas de estas agencias tienen que ver directamente con las agencias que reclutan aquí o con el empleador. Entonces también tendrían que estar reguladas más allá de que estuvieran en suelo canadiense o no. El testimonio de Rafael Morales, trabajador hondureño, revela la experiencia común de muchos trabajadores y trabajadoras sobre las falsas promesas y dificultades que conlleva el proceso de reclutamiento en sus países de origen. Pues yo vine aquí a Canadá como un trabajador agrícola, vine a trabajar en el área de los pollos, pero antes de todo eso, en mi país, en Honduras, se hizo un reclutamiento, se hizo un llamado a más de 4,000 hondureños que necesitaban trabajo, ya que una empresa canadiense pues nos iba a brindar la oportunidad de venir aquí a trabajar. Y pues habían varios filtros. Comenzaron primero con la altura, las manos, tenía que tener documentos que dijeran que hemos trabajado en granja. Tercer filtro ya fue una entrevista directa con la persona que iba a contratarnos aquí en Canadá. Fue una reunión donde se nos mostraba en una televisión más o menos el trabajo que se iba a hacer. En los videos se miraba que nosotros íbamos a trabajar en granjas automatizadas, donde íbamos también a como a alimentar los animales. Bueno, y también se nos hizo promesas de lo que nosotros podíamos ganar con ellos, y una de ellas era que en 6 meses aproximadamente nosotros podíamos traer la familia. En Honduras firmamos unos contratos de trabajo y cuando venimos acá también firmamos un montón de documentos en lo que veníamos del aeropuerto a la empresa. Firmamos un montón de documentos en francés, ya venía listo ahí donde nosotros teníamos que firmar. Nadie nos tradujo, nadie nos dijo nada, simplemente firme. Pues nosotros firmamos. Una vez que han vivido todas estas dificultades y sacrificios para llegar a Canadá, deben vivir el shock de las condiciones de vida y de trabajo que deben afrontar en las granjas. Fue algo tremendo cuando llegamos a la casa y al día siguiente teníamos que ir a trabajar. No nos dieron equipo de trabajo en ese momento, nada. Resulta ser que cuando vamos a comenzar a trabajar, todo cambió. Todo cambió porque todo lo que habíamos visto en otros videos no tenía nada que ver con lo que íbamos a hacer. Aún en el video que se nos mostró, habían unas cajas donde se metía el pollo y esa caja pues automáticamente llegaba hasta el camión. Resulta ser que ahora era agarrar los pollos directamente y correr a dejarlos al camión. O sea, imagínense, a mí me tocó la primera vez agarrar casi 50,000 pollos. Éramos apenas 7, 8 personas y teníamos que correr. Aparte no teníamos capacitación de cómo agarrarle las patas a la gallina, pero como podíamos las agarrábamos y corríamos a entregar corriendo. O sea, algo tan tremendo que yo creo que hasta el día de hoy nadie se podrá imaginar el dolor y todo el peso moral que lleva en sí eso. El correr, el saber que no puedes detenerte, el saber que aunque estés cansado y tu columna ya no aguante, usted tiene que seguir y seguir hasta agarrar esos 50,000 pollos.
Yo no podía sentarme en el inodoro debido al dolor en la columna. Mis manos se inflamaron exageradamente. En ese momento yo solo le pedí a Dios una oportunidad de salir ahí. Ya no aguantaba, ya no soportaba. Y eso que fueron solo 3 meses. Y podría decir usted, sí, pero solo te pasó a ti. No, nos pasó a nosotros, a los 23 hondureños. Nos pasó eso. Y lo más interesante, el contrato que nosotros firmamos a 11.25 la hora en Honduras, a 11.25 la hora, ahora resulta ser que ya no nos iban a pagar ni a 11.25, sino que nos iban a pagar por 1,000 pollos $2 a $3. Por agarrar 1,000 pollos, $2 a $3. Imagínese agarrar 1,000 pollos y que solo te den $2. O sea, fue algo. Yo recibía pagos de 200, 250, $300 semanales. Y aparte de eso no nos daban equipo. ¿Qué significaba? Que yo tenía que comprar mis guantes, que yo tenía que comprar mi suéter si era invierno, que la empresa jamás me dio nada. Y lo más triste es que este gobierno le tiene gran como confianza a las empresas de aquí y a nosotros poca confianza. Cuando eso es lo lastimoso de cómo ellos se aprovechan de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestro dolor. ¿Para qué? Para favorecerse a ellos mismos. Ahora ver un pollo en una mesa, en un plato, no se imagina el sacrificio y el dolor que va ahí. Ahí van lágrimas, ahí van situaciones adversas, enfermedades de cada trabajador. Pero nadie mira eso, todo el mundo calla. ¿Por qué? Porque lo importante es que el pollo llegó a la mesa. Lo demás no importa, cómo llegó no importa. Pero mientras sigan ocurriendo todos estos engaños de parte de los patrones, de parte de las agencias que contratan, que traen gente de otros países, mientras se siga callando todo esto, vamos a seguir siendo víctimas de un sistema. Canadá es muy hermoso, pero siempre ha sabido esconder bien todas estas situaciones. Después nos preguntamos por qué es que las y los trabajadores aguantan tantos abusos. Y es por eso, porque ya vienen desde su país de origen, vienen con unas deudas impresionantes, y eso los vuelve vulnerables ante los abusos que pueden llegar a sufrir en sus lugares de trabajo, porque no es tan fácil renunciar a un trabajo cuando adquieres deudas de esta manera, ¿no? Evidentemente, los trabajadores y las trabajadoras se tienen que quedar en esas condiciones. En el CTI hemos acompañado muchos de estos casos, a muchos trabajadores y trabajadoras que llegan al punto de escaparse de esas granjas ante estas condiciones. Entonces, pues claro que los apoyamos en el proceso de denuncia contra sus empleadores. Ambos programas se caracterizan por dar un permiso de trabajo cerrado. Esto quiere decir que su estadía en Canadá está asociada a un solo empleador o empresa agrícola. Perder el empleo significa perder el permiso de trabajar en Canadá, otorgando un poder importante a los empleadores sobre las y los trabajadores. Esto permite darnos cuenta que el estatus migratorio temporal es precario, al ser sumamente fácil perderlo. Esta dependencia, junto con las deudas que han asumido para trabajar en Canadá, los fuerza a soportar los abusos. Si bien, en teoría, las y los trabajadores tienen derechos como cualquier persona canadiense, el estatus precario dificulta denunciar ante la amenaza de despido y deportación. Ante la situación de explotación en las granjas cercanas a una forma de esclavitud moderna, una de las reivindicaciones históricas ha sido el acceso a la residencia permanente. Pero, ¿por qué a pesar de acumular años e incluso décadas de trabajo en suelo canadiense y de su contribución a la alimentación de la sociedad canadiense, no se les ofrece un camino a la residencia permanente? En las últimas décadas, la política migratoria de Canadá se ha endurecido, haciendo más difícil el acceso a la residencia permanente. Es decir, hay una tendencia que es traer cada vez más mano de obra temporal, que venga, trabaje y se vaya. Y así menos personas que se quedan. En el caso de las trabajadoras y trabajadores extranjeros temporales que son del sector agrícola, quedarse de modo permanente es muy difícil, diría imposible.
En algún momento en Quebec, el programa de la experiencia quebequense, como se llamaba, el PEC, abría una puertita a trabajadores de bajas calificaciones para aplicar por el certificado de selección de Quebec, lo que permitía a algunos, realmente muy pocos trabajadores temporales agrícolas, la posibilidad de obtener la residencia permanente. Sin embargo, en el año 2019, las reformas del gobierno provincial, de un gobierno de derecha, excluyeron de este programa a los trabajadores poco o no calificados, y de esta manera se cerró así la opción a los pocos trabajadores agrícolas que podrían tener una chance de optar a la residencia permanente. O sea, en realidad les cerraron completamente una puerta que ya estaba casi cerrada antes. Y esto, mira, sucede en una de las 3 provincias, con el tercer lugar en cantidad de trabajadores extranjeros agrícolas que llegan para producir el alimento a los canadienses. ¿Cuál es la razón por detrás para cerrar estas opciones de quedarse? Por un lado, el Estado canadiense así se evita gastos de integración y por otro lado, cede el poder y el control del proceso migratorio a los empleadores. De este modo crea mano de obra barata, dado que son permisos de trabajo cerrado, y los empleadores tienen un fuerte control sobre la mano de obra. La agricultura es uno de los sectores esenciales de la economía canadiense con mayor demanda de trabajadores y trabajadoras extranjeros temporales. El contexto de la pandemia dejó en evidencia la crisis que podría significar para la industria, lo cual obligó a Canadá a hacer una excepción al cierre de sus fronteras para la llegada de las y los trabajadores migrantes. A pesar de esto, hubo una disminución y un retraso en la llegada de las y los trabajadores agrícolas prevista al inicio de la temporada en marzo de cada año. Es por ello que en Quebec se implantó en abril 2020 el programa Trabajar en la Granja Yo Voy de Inmediato, que entregaba incentivos económicos para que la población local fuera al campo agrícola. Sin embargo, varios empresarios señalaron rápidamente que los niveles de productividad eran inferiores con la mano de obra local debido a la falta de interés y de experiencia. La seguridad alimentaria de la provincia se mostraba frágil ante la falta de las y los trabajadores temporales extranjeros, dejando en evidencia la importancia de estos para el funcionamiento de la industria agrícola. Por estos motivos, el gobierno federal anunció un programa piloto durante un tiempo para dar acceso a la residencia permanente y para la regularización migratoria de las y los trabajadores migrantes que finalizó en noviembre del 2021. A raíz de la pandemia del coronavirus, en mayo del 2021, Canadá dio la noticia de crear un programa para dar la residencia permanente a 90,000 personas en áreas de la salud, estudiantes extranjeros y trabajadores esenciales. En este último, muchos trabajadores agrícolas vieron una luz de esperanza para lograr el tan anhelado sueño, obtener la residencia permanente. Una vez anunciados los requisitos del programa, nosotros, los trabajadores agrícolas, nos dimos cuenta de que el gobierno canadiense nuevamente nos excluye a la mayoría, y vemos como un sueño utópico el pertenecer al país que le hemos dado años de vida, trabajo, juventud, fuerzas y sacrificios. Si no fuera por nosotros, los trabajadores agrícolas extranjeros en Canadá, los dueños de las granjas no serían productivos, y eso está más que comprobado por los acontecimientos de la pandemia. Podríamos estar horas hablando de las injusticias y abusos de algunos granjeros canadienses en contra de nosotros, pero lo más indignante es que el gobierno de Canadá se hace de oídos sordos ante el clamor de los trabajadores agrícolas. Muchos canadienses ven a los trabajadores agrícolas como mano de obra barata, y ya es el momento que nos den el lugar que nos merecemos como parte esencial de la economía canadiense. Gabriel Flores, trabajador de México que estuvo presente en una granja durante el tiempo de la pandemia, denunció a su empleador debido a las inhumanas condiciones de vida y laborales que costaron la vida de un trabajador a causa del COVID-19. Lo que me pasó a mí es lo que le pasa a los trabajadores migrantes cuando tratan de defender sus derechos. Hemos estado sometidos a un sistema de inmigración temporal donde si nos manifestamos se nos deporta. Necesitamos una solución migratoria a fondo para que se nos hagan valer nuestros derechos. Pasamos el mayor tiempo del año en Canadá, más tiempo que en nuestros países con nuestras familias. Somos parte esencial de su economía y sociedad y merecemos los mismos derechos. Se nos debería tratar con igualdad y respeto. Por eso necesitamos la residencia permanente ya.
para tener el poder de protegernos en cualquier circunstancia. Nuestra salud, nuestro bienestar, nuestras familias y nuestras vidas dependen de ello. También trabajo las flores y trabajo con esmero, pa' que a mi linda familia nunca le falte el dinero. Ya me despido, paisanos, no se les vaya a olvidar que nos vemos en verano pa' volver a trabajar. Una producción del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL, y el Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes, CTI.